Increíble rescate, madre canguro desafiada por enorme pitón, descubre una transformación conmovedora. La calma del rancho en Guanajuato se vio rota por un grito desgarrador. María, madre soltera de 32 años, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando vio la sombra gigantesca del pitón deslizándose sigilosamente entre las crías de sus animales. Su corazón latía con fuerza, sabía que debía proteger a las pequeñas vidas que había cuidado con tanto amor. Cada amanecer, antes del alba, sembraba con esfuerzo el maíz y daba de comer a sus animales, esos que eran su familia, su razón de ser. Pero ese día, el peligro era inminente. Mientras el sol comenzaba a asomarse, pintando el cielo de tonos cálidos, el pitón acechaba, como un ladrón en la noche. María recordó las historias que su madre le contaba sobre cómo su abuela, ante una adversidad similar, enfrentó con valentía a un jaguar que amenazaba su ganado. El verdadero valor de una madre se mide en la defensa de sus crías, solía decir. Con esas palabras resonando en su mente, se armó de valor y decidió que no dejaría que el pitón se llevara lo que tanto había luchado por preservar. Pablo, su hijo adolescente, observaba desde la distancia, su corazón lleno de incertidumbre. El miedo en sus ojos estaba mezclado con la admiración hacia su madre. Él, un joven lleno de sueños, había considerado la migración a la ciudad como su única salida, pero el sacrificio y la dedicación de María abrían una puerta de esperanza en su corazón. ¿Seré capaz de mantenerlo aquí, trabajando juntos en este rancho que nos ha visto crecer?, se preguntó. Mientras tanto, la comunidad murmuraba, algunos se burlaban de ella, la veían como solo una campesina, incapaz de enfrentar algo tan peligroso. María se acercó lentamente al pitón, el aire a su alrededor se tornaba pesado. Sentía cada latido como un tambor en su pecho. A sus pies, una de las crías emitió un quejido, y su sangre hirvió. Teniendo ante sí la amenaza y los murmullos de los vecinos, se lanzó hacia el pitón, sintiendo el calor de su determinación. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El enfrentamiento fue feroz, la adrenalina corría por sus venas mientras luchaba por salvar lo que más amaba. María empujó al pitón con todas sus fuerzas, recordando cada sacrificio que había realizado para mantener su hogar. El sudor caía de su frente, pero con cada grito de aliento de Pablo, su determinación se fortalecía. Finalmente, con un empuje decisivo, logró desviar al monstruoso serpentín que caía, una victoria que resonaría en el corazón de aquellos que miraban. La calma se instaló nuevamente en el rancho. El pitón había huido y María, agotada pero triunfante, miró a su hijo. En sus ojos brillaba una chispa de admiración renovada. No voy a dejar este lugar, pensó Pablo mientras se acercaba a ella, dándose cuenta de que juntos podían transformar su realidad. Pero la pregunta seguía flotando entre ellos. ¿Podrían cambiar la opinión de una comunidad que los había visto solo como campesinos? La fuerza de la madre y su valor no solo rescataban crías, sino la dignidad de un futuro que aún estaba por verse. María y Pablo se abrazaron, el triunfo en sus corazones arrasando con el cansancio. Sin embargo, la victoria no era solo sobre el pitón, sino una batalla más grande que se libraba dentro de ellos y fuera de su hogar. Mientras el aire fresco de la mañana rozaba sus rostros, la comunidad parecía despertar. Los murmullos que antes ridiculizaban a María empezaron a reemplazarse por una curiosidad palpable. Tal vez, solo tal vez, el coraje de una madre podía ser un catalizador de cambio. Neftalí, el viejo del pueblo, quien siempre había sido un crítico feroz, se acercó. Su rostro surcado de arrugas reflejaba sorpresa. Nunca pensé que fueras capaz de enfrentarte a algo así, dijo, la voz temblando, no por la edad sino por el reconocimiento. María se sintió pequeña ante su mirada, pero al mismo tiempo, su espíritu se iluminó. No solo soy yo. Es el amor que tengo por lo que he creado aquí, respondió, su voz firme. Pablo se dio cuenta de que su madre había desafiado no solo un enemigo físico, sino también a aquellos que las circunstancias habían limitado. ¿Sería posible cambiar la narrativa del pueblo? Con esa esperanza, miró a su madre, ahora más decidida que nunca. Si todos ven lo que hemos logrado hoy, ¿podrías ayudar a que esto sea un ejemplo para todos?
Tal vez puedan unirse a nosotros en lugar de burlarse, sugirió, buscando el apoyo que necesitaba. María le tomó la mano, entendiendo que todos los días de trabajo y sacrificio en el rancho querían ser parte de algo más grande. En ese instante, se sintió llena de propósito. Decidieron organizar una reunión comunitaria, un llamado a todos los habitantes, para contar su historia, y por qué no, invitarles a ser parte del cambio. Los días pasaron mientras María y Pablo se preparaban para ese encuentro. Hicieron carteles coloridos, llenos de esperanza y amor por su hogar. Sin embargo, la ansiedad no dejaba de asomarse. ¿Qué pasaría si otra vez la burla prevalecía sobre el respeto? Esa noche, mientras preparaban la cena, Pablo expresó su inquietud. ¿Y si no les interesa tu historia? ¿Y si solo lo ven como otro intento más de una campesina?, preguntó, el temor dibujándose sobre su rostro. María lo miró con dulzura, con el mismo amor que había puesto en cada una de sus crías. Si hay algo que he aprendido, querido, es que el valor no se mide por las palabras de los demás, sino por las acciones que tomamos a pesar de ellas. Si hoy hemos enfrentado a un pitón, mañana podemos enfrentar a un pueblo unido, dijo, la certeza de su voz encendiendo una pequeña llama en el pecho de Pablo. Finalmente llegó el día de la reunión. Un murmullo de inquietud se extendía por el rancho. María miraba a su alrededor, observando las caras de sus vecinos, algunas conocidas, otras no tanto. El lugar se fue llenando lentamente, el aire pesado de expectativas. Cuando llegó el momento de hablar, María sintió el corazón latir acelerado. Con Pablo a su lado, vio los rostros mirándola, cazadores de certezas que esperaban escuchar algo impresionante. Y entonces, con un nudo en la garganta, comenzó a contar su historia, la lucha contra el pitón, el amor hacia sus animales, su deseo de mantener el rancho a flote. A medida que hablaba, vio cómo las expresiones en sus rostros cambiaban, de escepticismo a interés. Esa chispa de conexión que había deseado ardía lentamente. Sin embargo, en medio de su relato, llegó una interrupción. Un grupo de hombres del pueblo apareció, sus miradas desafiantes enmarcaban una tensión palpable. ¿Y ahora, qué van a hacer los campesinos?, resonó una voz burlona desde el fondo. El silencio helado que siguió cortó la atmósfera de esperanza que construían. María respiró hondo, preparándose para enfrentarse a su mayor reto. ¿Sería esta la oportunidad que realmente cambiaría su destino? La tensión en el aire se hizo palpable, casi como si la comunidad entera contenía la respiración. María se sintió pequeña nuevamente, pero esta vez no dejaría que el miedo la dominara. Miró a Pablo, quien le devolvía una sonrisa tranquila, un símbolo de apoyo inquebrantable. Mientras su corazón latía con fuerza, decidió que era su momento de brillar. Quizás no somos solo campesinos, comenzó María, su voz ganando firmeza, somos guardianes de esta tierra, de nuestras familias, y de nuestras tradiciones. Algunos en la multitud asintieron lentamente, y su corazón se llenó de un renovado vigor. Se sintió inspirada, como si cada palabra que salía de su boca pudiera levantar muros de prejuicio. Hoy enfrentamos desafíos que parecen grandes e imponentes. Al igual que el pitón que derrotamos, hay obstáculos que parecen insuperables. Pero yo estoy aquí para demostrar que juntos somos más fuertes. Que el amor por nuestra comunidad y nuestros hogares puede mover montañas. Un murmullo de aprobación comenzó a expandirse en el público, creando un ambiente de intención compartida. María continuó, alentada por la transformación que comenzaba a gestarse en los rostros de sus vecinos. No importa de dónde venimos, nuestro valor reside en lo que hacemos, en cómo nos unimos como comunidad. Hoy no soy solo una madre canguro, soy una madre guerrera. Y también ustedes pueden ser guerreros, defensores de lo que aman. Los hombres que habían interrumpido se mantuvieron en silencio, sorprendidos por la pasión que despedía su voz. María se volvió hacia ellos, sin un atisbo de temor. ¿Acaso piensan que la burla es lo que define quiénes somos? Les invito a que se unan a nosotros, a que juntos construyamos un futuro del que podamos estar orgullosos. El desafío en sus palabras resonó en el ambiente. Neftalí dio un paso al frente, su expresión cambió de burla a introspección. Quizás hemos sido demasiado duros con nosotros mismos y con dos valientes. María sintió una chispa de esperanza. A medida que la reunión continuaba, más habitantes comenzaron a abrir sus corazones. Conversaciones que antes parecían imposibles ahora fluían, discutiendo ideas para colaborar, creando planes para hacer frente a otros problemas como la escasez de agua y el acceso a materiales para el campo.
La comunidad comenzaba a soñar en voz alta, sin embargo, la verdadera prueba no tardó en llegar. En un rincón, un joven del pueblo con una mirada sombría se levantó y gritó, «Pero eso no es suficiente. No seamos engañados. ¿Qué más pueden hacer? El pasado nunca cambiará». Su desafío sacudió el ambiente, rompiendo la burbuja de esperanza que se había formado. La sala se quedó en silencio, las miradas de los presentes se volvieron hacia María, esperando su respuesta. Sabía que este era un momento crucial, una oportunidad para demostrar que el cambio estaba en marcha y que el amor y la comunidad podían superar incluso las palabras más hirientes. Pero, ¿cómo responder ante el escepticismo de quien había crecido con tanto dolor? Respiró profundamente, sintió la mirada de su hijo en ella, una conexión que le dio fuerzas. Cada día que aquí estamos escribiendo una nueva historia. No podemos dejar que el pasado nos defina. Si una madre puede derrotar a un pitón, imaginen lo que podemos hacer juntos. La comunidad no es solo un lugar, es un sentimiento. Pero mientras sus palabras flotaban en el aire, sintió que un escalofrío viajaba por su espalda. Desde la oscuridad del bosque, una sombra se deslizó. La mirada de la multitud se desvió y los murmullos de inquietud comenzaron a crecer. María sabía que debían enfrentarse no solo a los demonios internos, sino también, quizás, a una amenaza inesperada, mucho más aterradora que cualquier pitón. Y así, mientras los murmullos se multiplicaban, los corazones latían aceleradamente, porque una nueva sombra acechaba. ¿Cuál sería esta nueva amenaza y cómo se prepararía María para enfrentarla junto a su comunidad? La sombra avanzó lentamente, su forma oscureciendo el umbral donde la luz de la reunión se desvanecía. María sintió como su corazón se oprimía, no solo era el miedo a lo desconocido lo que la invadía, sino también la responsabilidad que sentía hacia su comunidad. Se volvió hacia la multitud, buscando en sus rostros la fortaleza que había comenzado a surgir. «No permitan que el miedo nos detenga», gritó, intentando ahogar la inquietud que crecía entre los presentes. «Estamos juntos en esto. Eso es lo que importa. Lo que vemos aquí es solo un obstáculo más que debemos enfrentar». Su voz resonaba entre la multitud, intentando mantener la llama de esperanza viva. Los murmullos se intensificaron. Algunos comenzaron a retroceder, temerosos, mientras otros se aferraban a sus amigos, compartiendo miradas de determinación. Neftalí fue uno de ellos. «María, ¿qué se supone que debemos hacer? Esto no es un juego». Su voz era ahora más grave, reflejando la tensión en el ambiente. Ella lo miró a los ojos, comprendiendo su angustia. «No lo es», respondió, firmemente. «No se trata de un juego. Se trata de nuestra vida, de nuestra familia. Y si hay algo que hemos aprendido, es que juntos podemos enfrentar cualquier dificultad. Sí, el pasado pesa, pero podemos empezar a construir un nuevo futuro, desde ahora, desde este mismo instante». Mientras hablaba, un viento frío sopló a través del espacio, encorvando los cuerpos de algunos entre la multitud. Desde el bosque, un sonido gutural rompió el silencio, como si la sombra misma estuviera desafiándolos. La ansiedad era palpable, como un latido que resonaba en el pecho de todos. María inhaló profundamente. «Debemos enfrentarnos a esto, no dejar que nos derrote. Ya hemos luchado contra un pitón, y sabemos que podemos hacerlo de nuevo, juntos». Su mirada se posó en el horizonte, donde la sombra se movía rápidamente. «Les pido que se mantengan fuertes. Si no lo hacemos, el miedo ganará. Defendamos nuestra comunidad». A medida que sus palabras cobraban vida, un grupo de hombres comenzó a avanzar, preparándose para investigar la amenaza que se cernía en el bosque. María los miró con aprecio, el corazón latiendo en un ritmo acelerado, mezclando la admiración con el temor. Pero sabían que debían actuar. «¿Quién nos acompaña?», preguntó, y poco a poco, de entre la multitud, comenzaron a levantarse otros, incluidos aquellos que habían dudado, aquellos que la habían criticado. «Nosotros estaremos contigo», exclamó una voz, y otro se unió, hasta que el coro se volvió un grito de unión. La emoción vibraba en el aire. María avanzó hacia la salida, guiando a su comunidad más allá de las sombras. «Nunca hemos estado solos en esto», dijo suavemente, sintiendo como la energía del grupo aumentaba, empujándolos hacia adelante, hacia lo desconocido. El desafío frente a ellos era grande, pero había algo más grande que el miedo, su resolución. Mientras se acercaban a la línea del bosque, la sombra tomó forma. Un enorme pitón, aún más grande que el anterior,
se aventuraba entre los árboles. Sus escamas relucían bajo la luz del ocaso, su mirada astuta. El aire se llenó de un olor a tierra y hierba fresca, mezclado con un olor más peligroso que paralizaba el corazón. Atrás, gritó Neftalí, empujando a algunos hacia atrás, mientras otros tomaban posición. ¿Qué haremos? María solo pudo mirar, el pánico brotando en sus venas, pero dentro de ella, un nuevo fuego ardía. No solo lucharemos por nosotros, lucharemos por nuestras esperanzas, por el futuro. Pero justo en ese momento, un temblor recorrió la tierra. La sombra del pitón se iluminó con un brillo extraño, como si algo más estuviera despertando entre los árboles. Un nuevo grito rasgó el aire, este era el verdadero desafío, la prueba de su unión. ¿Serían capaces de enfrentar no solo el pitón, sino también lo que yacía detrás de él? La respuesta a esta pregunta latía en el corazón de cada uno, y el eco resonaba: ¿qué haremos ahora? La aventura apenas comenzaba, y las respuestas parecían más lejos que nunca. Los ojos de María se abrieron aún más, la luz del atardecer reflejándose en su cara mientras contemplaba la monstruosidad frente a ellos. El pitón, con sus escamas brillantes como joyas, serpenteaba de manera hipnótica, y cada movimiento enviaba ondas de tensión a través del grupo. La respiración de todos se sincronizaba, capturando el miedo y manteniéndolo a raya. Ahora no era solo una sombra, era una bestia que encarnaba sus inseguridades más profundas. Debemos actuar, murmuró Neftalí, incapaz de contener el temblor en su voz. Si retrocedemos, perderemos lo que hemos construido. No podemos dejar que esto nos derrote. Las palabras calaron hondo en María. Se giró hacia el grupo, buscando en cada rostro esos destellos de determinación. ¿Recuerdan lo que hicimos en el pasado? Juntos hemos superado tanto. Este pitón no es diferente, solo es un nuevo desafío. Su voz resonaba con fuerza, como un faro en medio de la tormenta. Los murmullos de temor se transformaron en un susurro de esperanza. Algunos comenzaron a alzar piedras, mientras otros buscaban ramas, armas improvisadas para enfrentar lo desconocido. Con cada pequeño gesto, la comunidad recuperaba parte de su poder. Todos juntos, les prometo que lo lograremos, continuó María, su corazón latiendo al ritmo de la adrenalina. Se dio cuenta de que en sus manos llevaba no solo la esperanza de su comunidad, sino que también resonaba en su interior una nueva fuerza. No nos atenemos a las sombras, luchamos por nuestros sueños. El pitón parecía percatarse de ellos, su cuerpo titilante se tensó. Era como si sentía sus corazones. La bestia adoptó una postura amenazante, la cabeza en alto, y un silbido profundo rompió el aire. Algunos retrocedieron, aún dominados por el miedo, pero María no iba a dejar que la inseguridad prevaleciera. Firme, todos, gritó, y cuando levantó su arma improvisada, vio las miradas de sus compatriotas fijas en ella. Si estoy dispuesta a arriesgarme, ¿quiénes están conmigo? Su voz resonó claramente sobre el caos. Algunos titubearon, otros se unieron a ella, dejando que el fuego de la valentía brotara desde su interior. Juntos, formaron una barrera. Sus almas arderían como una antorcha contra la oscuridad que representaba el pitón. De repente, el pitón lanzó un ataque. María lo vio moverse con una velocidad asombrosa y el grito de advertencia se quedó atascado en su garganta. Ahora. A su orden, los valientes lanzaron piedras y ramas, apuntando hacia la criatura. El pitón se detuvo un instante, confundido por el ataque imprevisto. Algunos miembros de la comunidad aprovecharon esa oportunidad, ejecutando un ataque estratégico. Mientras una parte del grupo mantenía la atención del pitón, otros se posicionaron para flanquearlo. La atmósfera vibraba de adrenalina. Era un baile de supervivencia, un esfuerzo colectivo que reafirmaba su unidad, pero, en medio del caos, un nuevo sonido retumbó a sus espaldas. Esta vez, no era un grito de peligro, sino el eco de una transformación que resonaba a través del bosque. Los árboles se movían y una energía profunda vibraba en el suelo. Era como si la naturaleza misma respondiera a su desafío. María sintió una oleada de esperanza recorrerla. Lo logramos. Estamos juntos, y eso es lo que cuenta. Sus palabras crearon un efecto dominó, el miedo comenzó a disiparse, una chispa de lucha ardía en cada alma presente. Sin embargo, antes de que pudieran celebrar su pequeño triunfo, la tierra comenzó a temblar nuevamente. Un ácido y siseante sonido emergió de la oscuridad del bosque. Algo más estaba despertando, algo que podría cambiar el rumbo de su lucha.
¿Qué más está por venir?, pensó María, sintiendo el aire tenso a su alrededor. Antes de que pudiera procesar lo que se acercaba, una sombra más grande que el pitón emergió de entre los árboles, una figura imponente que prometía ser aún más peligrosa que la primera. «Prepárense», gritó María, elevando su voz por encima del miedo. Cada uno de ellos debía decidir si estaba listo para dar un paso más en esta lucha. La verdadera batalla apenas estaba comenzando, y las respuestas estaban más distantes que nunca. ¿Qué otras fuerzas se desatarían en la oscura noche que venía? María sintió que el tiempo se detenía cuando la sombra se hizo más grande, avanzando entre los árboles. Era una criatura aún más magnífica y aterradora que el pitón que habían enfrentado. Sus ojos brillaban con una ferocidad inquietante, y su piel, moteada con tonos coloridos, reflejaba la luz de la luna que comenzaba a elevarse en el cielo. El aire se volvió más denso, como si el mismo bosque se contuviera la respiración ante la llegada de esta nueva amenaza. «Todos, mantengan la guardia», gritó María, su voz firme, pero el pánico comenzaba a aflorar en su interior. A medida que la criatura se acercaba, el grupo se apretó más, sus corazones latiendo al unísono. No solo estaban luchando por ellos, sino por un futuro que aún no había sido escrito. Neftalí, visiblemente nervioso, empezó a hablar. «¿No deberían correr? No podemos enfrentar algo así». Sus palabras resonaban en el aire como un eco de duda. «No, Neftalí, debemos ser valientes. Cada uno de nosotros tiene una fuerza que no imaginamos. Juntos, podemos hacer la diferencia», contestó María, apretando su arma improvisada. Buscó conectar con cada mirada, desenfrenada y ardiente, como el fuego que recorría su corazón. La criatura se detuvo en seco, observando al grupo con un interés curioso. Era como si casi pudiera leer sus pensamientos, sus temores, y se estaba divirtiendo. Su aliento era caliente, un olor penetrante a tierra húmeda y hojas quemadas. María sintió que el sudor comenzaba a deslizarse por su frente, pero se mantuvo firme. «Ahora es nuestro momento», gritó de nuevo. «No somos presa del miedo, somos un conjunto de luchadores que se levantan frente a la adversidad». Mientras las palabras salían de su boca, algo increíble ocurrió. La tierra comenzó a vibrar más intensamente, y en ese instante, una luz brillante emanó de las profundidades del bosque. Con cada pulsación, el caos del bosque se transformaba en una sinfonía de sonidos armoniosos. Las criaturas, lejos de ser un símbolo de amenaza, comenzaban a moverse en un patrón casi de danza. María vio como una bandada de aves, colores vibrantes que desafiaban la oscuridad, se unió en torno a ellos, elevándose en un cuerpo colectivo que parecía desestabilizar a la bestia. Un asombro la envolvió. Tal vez la naturaleza no solo estaba ahí para ser temida, sino que podría ser una aliada. La nueva criatura, intimidante pero también mágica, titubeó. María sintió que cada parpadeo, cada latido, en el fondo de su ser resonaba con esperanza. «Luchemos por lo que creemos. La fuerza de nuestra comunidad es más grande de lo que podemos imaginar», exclamó mientras se unía a los movimientos que parecían dictar sus sueños. Lo que antes parecía una batalla contra un enemigo, se transformó en una colaboración con el bosque. El pitón estaba ahora en segundo plano, opacado por la explosión de colores y sonidos armoniosos que rodeaban al grupo. Niños, ancianos y adultos se unían al canto rítmico, a los pasos apasionados, empoderados por la conexión con la naturaleza que siempre habían ignorado. Pero detrás de ellos, la sombra de la enorme criatura seguía moviéndose. Ella no era solo un monstruo, era un espejo de sus propios miedos, el recordatorio de que su camino no sería fácil. La alegría se mezclaba con el temor, y esa incertidumbre conectaba con algo profundo dentro de todos ellos. «Lo que estamos enfrentando no se desvanecerá solo porque deseemos que lo haga», pensó María, mientras un brillo de determinación iluminaba su rostro. «Necesitamos entenderlo y encontrar nuestra unión con esto». Justo cuando se sentían más fuertes y con el ritmo del bosque latente dentro de ellos, un rugido estremecedor surgió de la sombra. El pitón comenzó a moverse de nuevo, como un poderoso torbellino en defensa de su territorio. María se dio cuenta de que el verdadero desafío no estaba muy lejos y que su lucha apenas comenzaba. «Aguarden», gritó, «esto no ha terminado. Juntos, sigamos». Pero mientras sus palabras resonaban, la sombra arremetió una vez más, llevando consigo toda su confianza. La siguiente etapa no sería solo de lucha, sería una búsqueda profunda de comprensión que por fin cambiaría su destino. ¿Podrían encontrar esa conexión con la naturaleza que jamás imaginaron?
¿O serían víctimas de sus propios temores? La noche aún guardaba muchos secretos. Un eco desgarrador resonó en el bosque. El sonido, como un trueno distante, hizo que el grupo retrocediera un paso. La criatura que habían tratado de entender se abalanzó hacia ellos, desplomándose con una fuerza desmesurada. María, su corazón lleno de miedo y rabia, se apretó los dientes. ¿Acaso todo lo que habían logrado en ese instante se desvanecería tan rápido? Pero en lugar de evacuar o dispersarse, el grupo unió sus manos. En ese acto, una chispa de unidad ardió entre ellos, iluminando la oscura tensión que amenazaba con consumirlos. Era como si el bosque mismo estuviera respirando con ellos. Neftalí, temblando, pero buscando valor en la mirada de María, asintió. Tenemos que enfrentarlo, dijo. María sintió que su pecho se llenaba de determinación. ¿Exacto? No podemos escapar de nuestros miedos. Debemos transformarlos. No solo por nosotros, sino por todos aquellos que vendrán después. Con fortaleza, elevó su voz, plantemos cara. La unión es nuestra fuerza. Las aves que antes danzaban con gracia comenzaron a trinar en un coro casi celestial. Un torrente de energía sutil se desató, fluyendo entre ellos y mezclándose con la magia del bosque. La criatura titiló, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Era un momento de conexión, de esencia compartida que hablaba de resistencia y renacimiento. Sin embargo, el pitón no era un adversario fácil. Se movía como una sombra entre los árboles, sus ojos brillaron como las estrellas en la noche. A medida que avanzaba, su presencia parecía desdivar la esperanza de los presentes. Cada latido del corazón de María resonaba con la urgencia de actuar, de dar un paso adelante. Necesitamos un plan, murmuró Neftalí, su voz temblando por el miedo. Podemos usar su propia fuerza en su contra. María miró al pitón, imaginando cómo la corpulenta figura podría ser manipulada. Sí, debemos atraer su atención, distraerlo mientras otros se mueven. Volvamos a usar la danza de la naturaleza. Esa magia nos necesita, propuso con un tono firme. Cada uno miraba a su alrededor, buscando la forma de ejecutar el plan. Rápidamente, los ancianos comenzaron a murmurar canciones que habían aprendido de generaciones pasadas. Las notas llenaban el aire, vibrando con una energía palpable que resonaba al unísono con el bosque. Los niños, esos símbolos de esperanza, comenzaron a seguir una coreografía simple, un movimiento que parecía imitar el vaivén de las hojas en el viento, desafiando al monstruo a participar en su juego. La criatura se detuvo, observando con una intensidad que helaba la sangre. Cada paso de los danzantes parecía atraer su mirada, que se llenaba de interés y confusión. Era la primera vez que el pitón estaba siendo tratado como un compañero, no como un enemigo. María instantáneamente sintió que el suelo bajo ella palpitaba, como si el bosque respondiera a su osadía. Mientras el pitón se concentraba en la dinámica del grupo, María y Neftalí se deslizaron por el lado, buscando una forma de intervenir. Está funcionando, dijo ella en un susurro. La conexión entre naturaleza y ser humano está reviviendo. Sin embargo, la sombra del pitón comenzó a oscurecer sus esperanzas. Así es como el verdadero enfrentamiento comenzó. Las notas de la música se intensificaron, y los movimientos de los danzarines se hicieron más desinhibidos. Vamos, no se detengan, gritó María, sintiendo una oleada de confianza. Por un instante, el caos se transformó en coreografía, y los sentimientos de miedo se transformaron en una fiesta de resistencia. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, la criatura se lanzó hacia ellos, tentada ya no por la confusión, sino por el desafío que representaban. Lo que viene es un nuevo nivel de lucha, pensó María, sintiendo que la chispa de esperanza aún latía en su pecho. Estaba claro que lo que estaban enfrentando no era solo un huracán de confusión, sino un camino hacia su propia transformación. La batalla se avecinaba, pero el binomio de esperanza y temor encendía el corazón de María. ¿Podrían descubrir la verdadera esencia de lo que significaba enfrentar al pitón y finalmente unirse al ciclo natural que habían olvidado? La lucha apenas comenzaba y en el fondo del bosque, una voz susurrante parecía advertirles sobre un cambio que iba más allá de su entendimiento. El pitón, con su piel brillante como el ónice, se lanzó hacia el grupo, pero el movimiento fue tan rápido que pareció un destello. En ese momento, el aire se volvió pesado, y cada respiración se convirtió en un esfuerzo. Las notas de las canciones ancestrales temblaban como hojas meciéndose al viento. María cerró los ojos un instante. En su mente, una imagen poderosa se formó,
El pitón no era solo una bestia salvaje, sino una fuerza de la naturaleza, un reflejo de sus propios temores y desafíos. Al abrirlos, unzó las manos, infundiendo en su voz toda la fuerza de la esperanza. «Sigan bailando. La música despliega nuestra esencia». Los movimientos de los danzantes se intensificaron, y el pitón, momentáneamente distraído, titubeó. Las ondulaciones de sus cuerpos parecían convertirse en un canto a la vida, y una magia antigua nacía del corazón del bosque. La unidad era su herramienta más poderosa, y María la sentía latir en sus venas. Neftalí, observando el impacto que causaban, tomó una decisión. Se lanzó hacia un lado del pitón, y tal como habían planeado, comenzó a imitar la serpiente con un movimiento fluido, buscando atraer su atención. «Aquí estoy. Mírame, monstruo». «Soy más que solo un miedo», su voz resonó con un eco casi sobrenatural. El pitón, confuso y desconcertado, enfocó su mirada en Neftalí. Fue entonces cuando María notó el cambio. La furia en el rostro del pitón se tornaba en curiosidad, como si la danza y los cantos desafiaran su esencia primordial. «¿Es nuestro momento?», gritó, conectando su espíritu con el de Neftalí. De repente, un sonido sutil interrumpió la música, una vibración profunda como un latido, resonó en el suelo. Era el pulso del bosque, como si cada árbol y cada hoja estuvieran animando a su comunidad. María sintió ese ritmo en su interior, el eco de sus ancestros impulsando su impulso hacia adelante. En medio del caos, la visión de la lucha entre humanos y naturaleza se transformaba. No era necesario destruir al pitón, sino comprender su papel en este vasto ciclo de existencia. «Los que luchan juntos, nunca están solos», resonó en su pecho. Aprovechando ese momento, comenzó a avanzar lentamente hacia el pitón. Con cada paso, el universo parecía inclinarse hacia ellos. Los miembros del grupo, uno a uno, comenzaron a acercarse, dejando atrás el miedo que les había acompañado. Fue un acto de valentía colectiva, un paso hacia la redención. La angustia del pitón se convirtió en un entrelazado de expectativas, mientras el grupo continuaba danzando alrededor de él, pero, tan pronto como creyeron que el desafío había sido transformado, el pitón retorció su cuerpo, logrando desorientar a los danzantes. Era una lucha no solo física, sino de voluntad. Y entre la vibrante energía de la música y el espíritu de unidad, sintieron que lo que estaban haciendo podía cambiar el curso de sus destinos. «Cuidado», gritó una voz entre el grupo, mientras la sombra del pitón parecía cada vez más oscura, como un presagio de lo que aún estaba por venir. María sintió que el peligro era real, palpando su piel. Pero ya no era el miedo lo que la movía, era un fuego, un anhelo profundo por la transformación. Pero de repente, el callejón sin salida de lucha fue interrumpido por un temblor, un crujido en la tierra, que desató una lluvia inesperada de hojas y ramas. «Esto no es solo nuestra batalla», pensó. «El bosque nos está respondiendo». A medida que la lluvia comenzó a caer, algo se movió en las sombras. Un susurro, una señal de que su lucha podría tener un aliado inesperado. Con cada gota, el bosque parecía unirse a su causa, pero ¿sería suficiente para encerrar al monstruo que rondaba su hogar? María miró al pitón y sintió que el cambio estaba más cerca de lo que pensaban. Sin embargo, una presencia aún más oscura se movía detrás del pitón. La pregunta quedó flotando en el aire, mientras el eco del bosque les advertía: ¿qué precio estarán dispuestos a pagar para transformar no solo al monstruo, sino también a sí mismos? Con el rugido del pitón resonando en el aire, María sintió que el tiempo se detenía. Las gotas de lluvia caían como un canto en sus cabellos, y el suelo vibraba bajo sus pies. Era como si la naturaleza misma hiciera eco a sus emociones, diciendo que había un camino, aunque aún no lo vislumbraran. La presencia oscura que acechaba tras el pitón creció en su mente, como un susurro ominoso danzando entre los árboles. «¿Qué estás escondiendo?», se preguntó María en voz baja, mirando a Neftalí mientras él luchaba por mantener su postura desafiante. Su mirada se cruzó con la de él, ambos sintieron que no estaban solos, que la fuerza del bosque se estaba manifestando en ellos. Era como si cada hoja y cada brisa les recordara que habían venido a aprender, no solo a luchar. Mientras los danzantes mantenían su ritmo, la lluvia se intensificó. De repente, el pitón, perturbado por la combinación de la música y el agua, se retorció de forma frenética. Su piel brillante, ahora resbaladiza, reflejaba la luz de la luna entre nubes. «No tenemos que luchar», murmuró María, «debemos escuchar». Las palabras se deslizaron entre los danzantes como una corriente cálida.
Sus movimientos, una vez enfocados en la supervivencia, comenzaron a hablar de conexión. Cada paso, una promesa, cada giro, un recordatorio de que todos estaban entrelazados. Con esa conciencia emergiendo entre ellos, el grupo se convirtió en un solo ser, un torrente de energía digestiva que proponía nuevas narrativas. Entonces, en un giro inesperado, la sombra detrás del pitón se hizo más definida. María entrecerró los ojos. Era un gran canguro, su pelaje oscuro se fundía con la penumbra, pero su mirada, feroz y decidida, iluminaba la noche. ¿Podría ser aliado o competidor? En un instante, el canguro saltó hacia el pitón, desafiando la amenaza con una fuerza digna de admiración. «Miren», gritó Neftalí, con una mezcla de asombro y urgencia. El canguro encarnaba una fuerza desconocida, contrastando el terror del pitón con una valentía pura. María sintió que su corazón latía más fuerte. En su lucha por comprender el papel de cada ser en este ciclo, se dio cuenta de que incluso los más frágiles tenían su poder. La lluvia torrencial continuó cayendo, y la tierra comenzó a transformarse. Las raíces del bosque se rebelaron, surgiendo como serpientes verdes dispuestas a sostener a los danzantes. María extendió una mano hacia la tierra, sintiendo el latido profundo que la conectaba con todo. Un eco resonó en su mente, un mensaje que atravesaba el tiempo: la transformación no es solo eliminar el miedo, es comprenderlo. El pitón, con su furia contenida, pareció dudar, como si el canguro también le hablara en su propio idioma. La tensión en el aire se hizo palpable. María sentía que la energía estaba a punto de estallar. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó, su voz casi ahogada por el sonido del agua y la lucha que ocurría ante sus ojos. El mundo alrededor parecía estar en pausa, esperando que ellos tomaran una decisión. La unión del canguro y del grupo se transformó en un acto de desafío entre las fuerzas de la naturaleza. María miró al canguro y luego al pitón. ¿Era hora de liberar la antigua sabiduría dormida en su interior? «Nosotros somos el cambio», gritó, detonando un nuevo fervor en la danza del grupo. La música se volvió más intensa, cada nota resonando con la vibración de la tierra. Pero justo cuando parecían alcanzar un equilibrio en esta batalla, un nuevo eco se oyó detrás de ellos. Un retumbar bajo sus pies, un portento que prometía más desafíos. ¿Estaba el bosque verdaderamente con ellos, o la tempestad natural revelaría secretos aún más oscuros? La inquietud creció, y María sintió que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. ¿El camino a la transformación sería una victoria, o una prueba dolorosa? El destino del bosque y de ellos mismos dependía de la valentía que decidieran abrazar. El viento soplaba con fuerza esa noche, trayendo consigo incertidumbre y esperanza. María, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se volvió hacia su comunidad. El pitón, ahora enfrentado al canguro, estaba confundido por la inusual alianza. La música resonaba, diluyendo un poco el miedo que aún pesaba en el aire. «Juntos, debemos encontrar una manera de comunicar lo que somos», dijo María, mientras el grupo se reunía a su alrededor. «No se trata solo de luchar, sino de aprender a ser parte de este milagro que nos rodea. La naturaleza no nos quiere como enemigos, sino como aliados». Neftalí dio un paso adelante, aún temblando pero decidido. «Hemos estado divididos mucho tiempo. Si el pitón y el canguro son parte de este ciclo, nosotros también deberíamos serlo», expresó, sintiendo que su voz resonaba con la sabiduría de los ancianos del pueblo. Los rostros de sus vecinos comenzaron a iluminarse con comprensión. El miedo transformándose en curiosidad. María sintió que su mensaje resonaba entre ellos, creando una red de conexión que lo abarcaba todo. «Escuchen», continuó, «no solo somos seres que buscan sobrevivir. Nosotros somos parte de la historia que este bosque quiere contar». Se giró hacia el pitón. «No venimos a destruirte, venimos a entender tu papel. Todos tenemos nuestro lugar en esta danza de vida». Poco a poco, la tensión empezó a liberar su agarre entre los presentes. La magia de la noche comenzó a enviar un mensaje diferente. El pitón, captando el cambio, dejó de atacar, mirando con interés. El canguro, valiente y decidido, se acercó al pitón. María sintió como el aire dio un vuelco en expectación. Esto podría ser un momento crucial, pensó mientras los moradores del bosque empezaban a cantar en unísono. Las aves tomaban vuelo y danzaban en alrededor de los dos animales. Fue entonces cuando sucedió. Una clara chispa de entendimiento surgió en los ojos del pitón. Su cuerpo, con tensión reducida,
se relajó al tiempo que el canguro se acercó con intención pacífica. Sin ruido, como una danza fluida, el pitón se acercó a la tierra, observando a los que se habían atrevido a cambiar su narrativa. «Este es nuestro momento», murmuró María, sintiendo como su corazón se llenaba de fuerza. «Los que luchan juntos no están solos, y nosotros estamos aquí para otorgar el entendimiento». Esa noche, entre la lluvia que no cesaba y la comunicación entre especies, María y su comunidad descubrieron un terreno común. Con cada palabra y cada nota musical, las posibilidades florecieron como flores después de una tormenta. Finalmente, al completar la dinámica, el pitón se movió de nuevo hacia atrás, admirando el poder de unidad que se había formado. El canguro, en un acto de complicidad, se erguía frente a él, con la cabeza alta, el verdadero símbolo de lo que la unión podría lograr. Con una mezcla de lágrimas y sonrisas, María se dirigió a sus vecinos: «Hemos enfrentado miedos que antes nos separaban. Esta victoria no es únicamente sobre un pitón, es sobre descubrir que juntos podemos reescribir el futuro». Este es el comienzo de nuestra historia. Los aplausos iniciaron entre su grupo también. La conexión no solo se vio entre ellos mismos y la naturaleza, sino que quedó impregnada en la memoria colectiva de la comunidad. El bosque resonaba con ellos al unísono, un eco de cambio que también comenzaba a transformar la percepción del pueblo basí. La sombra del pitón y el canguro atravesaron el escenario nocturno al mismo tiempo, abandonando el conflicto que había estado presente. A medida que la comunidad celebraba, se dio cuenta de que todo había cambiado. María sintió que, a pesar de los desafíos, el amor y la unidad habían ganado. No solo habían superado un obstáculo aterrador, sino que, además, habían aprendido a vivir en armonía con la naturaleza y entre ellos. Todo su esfuerzo valió la pena. Cuando la lluvia cesó, una calma envolvió al rancho, y cada uno sintió que el futuro les pertenecía, uno que sería forjado en la fuerza compartida del amor, el respeto y la comprensión. María miró a Pablo, quien ahora tenía un brillo en sus ojos que antes no estaba. «¿Ves lo que hemos hecho? Hemos transformado nuestro destino», dijo ella, sintiendo su mano entrelazada con la de su hijo. La comunidad prometió seguir fortaleciendo esos lazos, dejando atrás la burla y el desprecio. La vida les ofrecía nuevos comienzos. Ser campesinos ya no sería una etiqueta menospreciable, sino un símbolo de resistencia y fuerza. De hecho, en su diversidad radicaría su poder. «Juntos podemos enfrentar cualquier pitón que se nos presente», concluyó María. «Así que, aquí estamos, una comunidad que no solo se aferra a sus raíces, sino que valora su lugar dentro del círculo de la vida». La historia de María, Pablo, su rancho, la sombra del pitón y el canguro se entrelazaban en un nuevo amanecer, y entonces, un nuevo capítulo comenzaba. No solo para ellos, sino también para todos los que reconocían que el verdadero poder radica en el amor y la unidad. Ahora, si te ha impactado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No te arriesgues a perderte las próximas historias exclusivas que cambiarán tu perspectiva. Deja un like ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y que más gente pueda escuchar estas conmovedoras narrativas. Y no olvides comentar tus reacciones y sentimientos sobre este final tan inspirador. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. No esperes ni un segundo más.